Siguen las medidas, algunas de ellas bastante polémicas, se sigue debatiendo a nivel economistas, ¿no? ¿Cuál es el impacto real, por un lado, por el otro lado el contenido populista de algunas medidas? Y esta medida puntualmente fue anunciada por el presidente Mauricio Macri, tiene que ver con, él habla de la eliminación del IVA en los productos de la canasta básica de alimentos. En realidad no es así, no se elimina, se reduce a cero por un determinado tiempo. Y claro, muchos se preguntan qué pasa después de ese plazo, pero así lo anunciaba el presidente. Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso, a partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes se había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rige en todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el boletín oficial. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos. Y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país. Gracias por su atención y voy a seguir trabajando para llevar tranquilidad y que este proceso electoral no afecte el día a día de todos los argentinos. Bueno, ya estamos con Ismael Bermúdez, vamos a analizar paso por paso porque vos, que vas a hacer las compras, decís, ¿qué significa esto? Que si yo pagaba el pan, ya lo pagaba en 120 pesos, ahora lo vuelvo a pagar en 100 pesos, ¿me bajan el 20% de IVA y lo pago en 100 pesos? No, pero te vamos a explicar por qué no es así con el señor Ismael Bermúdez. Antes, querido Ismael, gracias por estar nuevamente, por ayudarnos a entender todo esto. Repasamos unas placas que son informativas. IVA a cero, eliminación del IVA para los principales productos de la canasta básica, son 13, todas las marcas del mercado, estén o no en precios cuidados o esenciales. Claro, precios cuidados desapareció, ¿no es cierto? Sí, en su momento. está superado porque las empresas tienen que estar de acuerdo en estar asociadas allí. Correcto, vigencia hasta el 31 de diciembre, después no se sabe. Los productos, decíamos que eran 13, pan, leche, aceite, girasol y mezcla, arroz, harinas de trigo, pastas secas, polenta, yerba mate, rebozador y pan rallado, té, mate cocido, conservas de fruta, hortalizas, legumbres, yogures, azúcar. Bueno, así es. Ahora, en realidad, ¿esto significa que va a bajar todos los precios un 21%? Mira, tomemos un ejemplo. En primer lugar, la reducción del IVA es al consumidor final. Sí. Esto es muy importante. Sí. Quiere decir que si yo soy un panadero y tengo que comprar harina, la harina que yo compro como panadero viene con el IVA. Viene con el IVA, tiene que pagar el 21%. Tiene que pagar el IVA. Sí. Ahora, si yo vendo un kilo de harina a un consumidor que viene de la calle, ese es el que tiene cero. Ajá. ¿Está claro? Hasta ahí está claro. Esto es muy importante. Entonces, sigamos con este ejemplo. Yo, panadero, compro la harina y pago el IVA. Sí. Cuando vendo ese producto, lo vendo sin el IVA. Sí. Ahora, yo ya pagué el IVA en mi insumo básico, que es la harina. Eso que perdés, ¿quién lo pierde? Entonces, Hay alguien que pierde. no, entonces lo que tiene que hacer el panadero, el IVA que pagó por la harina que le suministraron a él para que él pueda hacer el pan, eso lo puede compensar con otros impuestos, de tal manera de que quede absorbido porque él no tiene cómo descargar ese IVA. Correcto. ¿Está claro? ¿Qué otros impuestos? Cualquiera. Impuestos que él está debiendo. Perfecto, Muy bien. bárbaro. Que él tiene, por ejemplo... Pero sigamos con el consumidor. Sí, El consumidor entonces recibe la harina más barata. La paga más barata. El pan. El pan lo paga más barato. Pero vos mira qué interesante. Él va a recibir la harina, si hace pan, cero. ¿Y si hace con esa harina media luna? Y no. 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 Por lo tanto, es exclusivamente ese producto. Para el pan. Aunque ambos, media luna y harina, aunque pan y media luna tengan harina como insumo básico. Parece una pregunta media tonta, pero te pregunto,
para todos los panes, es decir, el pan francés, el pan No flauta. hace distinción. No hace distinción. No hace distinción. Es para todos los panes. No hace distinción y para todas las marcas. Todas las leches. Porque cuando dice arroz, no diferencia. Todos los arroces. Exactamente. Perfecto. No está ni la carne ni el pollo, que son dos ingredientes claves Básicos. en la canasta básica De un argentino. de un argentino, y es el producto que más incidencia tiene en el rubro alimentos dentro del índice de precios al consumidor, el IPC, que tiene que ver cuando el INDEC da a conocer el dato de inflación. Sí, pero déjame. Seguimos con el otro. Muy bien. Déjame este otro punto. Eso lo tiene que controlar alguien. Es decir, se supone que alguien, porque lo dijo el propio presidente de la Nación. ¿Estamos de acuerdo que ¿Lo dijo el presidente? ¿No dijo quién lo va a controlar? No, pero dijo que vamos a seguir estrictamente a ver cómo son los pasos. Lo dice Perfecto. sobre el final. Bueno, los dos coincidimos que no existe la Secretaría de Comercio Interior. No Sabemos existe. que está en Diagonal Sur, pero punto. Hay un Nada edificio y nada más, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién va a controlar realmente que esto se aplique? Claro, el tema es así. Yo cuando voy al supermercado, agarro la góndola al producto, voy a la caja y en la caja me dice sale 90 pesos. Ahí adentro hoy está el precio y el IVA. Sí. Yo no lo veo y nadie lo ve. Ahora voy a ir a la góndola y no voy a poder ver si efectivamente lo que yo pagué, el nuevo precio teórico que debería surgir de esta rebaja del IVA, no voy a saber. Quiere decir que me lo pueden trasladar en el supermercado. Me pueden trasladar el IVA, no como IVA, sino como precio. Está en el precio final. Y estoy pagando lo mismo. El consumidor no puede diferenciar. Venir uno con la boleta y dice, no, mire, yo ayer compré este producto a 90 y adentro ahí había un 21% o 10,5 de IVA. Sí. Yo voy hoy, agarro ese mismo producto y tengo el precio final. Yo no sé qué hizo el comerciante con el IVA porque no hay que diferenciarlo. Sí, claro. Entonces, en medio de estas remarcaciones de ¿Cuántos precio... supermercados habrá en la República Argentina? No, bueno, son miles. Los supermercados chinos. No, y los hay otros negocios, almacén, Bien. etcétera. ¿Cuántos inspectores tenés como No, para no, controlar no. si nos están jorobando o no nos están jorobando? Mira, los principales tributaristas dicen que justamente por todo esto que estamos señalando no es una medida adecuada que se implementó en otros momentos y tampoco dio resultado. Ahí está. A ese punto llegamos. El presidente dice la primera vez que se va a hacer. En realidad se hizo con Duhalde. Fracasó. Sí. Lo hizo Labaña como ministro de Economía. Y duró Fracasó. muy poco y lo dio marcha atrás. Porque fracasó. Exactamente. Porque fracasó. Lo hizo Cristina para el tema de las tarjetas de débito, para que funcionaran las tarjetas de débito. Lo sacaron porque fracasó. Sí, Es exactamente. decir, que se aplicó 2 o 3 veces y fracasó. Claro, y además los tributaristas dicen lo siguiente, el inconveniente que tiene esta medida es que no diferencia por sector social. ¿Por qué motivo? Vamos a suponer que vos sos un millonario Sí. y yo estoy por debajo de la línea de pobreza. Sí. Vamos a comprar el mismo producto. Nos beneficiamos igualmente. Y entonces... Entonces, hay un costo fiscal que quizá termina beneficiando a un montón de gente que no necesita de esa medida Sí. y en cambio se podría reforzar, si estuviese más dirigido, hacia los sectores de menores ingresos. Profesor, pido. Pregunto lo siguiente. La asignación de la partida presupuestaria para no generar déficit se saca de algún lado 10.000 millones de pesos Para esto. para esto. Eso es el cálculo del gobierno. Ese es el cálculo. Ahora, yo pregunto, si se va a sacar una partida de algún lado, ¿por qué no se da esta partida concretamente a los jubilados, a los sectores de menos recursos y que les lleguen pesitos al bolsillo? Bueno, en principio debería ser menor que 10.000 millones porque 10.000 millones incluye a todos esos consumidores justamente de alto poder adquisitivo que se benefician con la medida. Tendría que ser dirigido, focalizado hacia el sector que más necesita un descuento en el precio de los alimentos, porque esto forma parte de la canasta básica de indigencia. Claro. Estos productos. Claro. No están todos, no está la carne, no Sí, está el pollo, cuidado. pero son Cuidado. 13 productos básicos de... Exactamente. Entonces, la crítica también que se le está haciendo a esta medida es también por esto. Agosto se espera, no se me asuste, yo no lo estoy inventando, lo están diciendo ya todos las personas que están trabajando con el tema de la inflación, se espera que agosto esté cercano al 7%. 7%. Se está hablando de eso. Entonces, la pregunta es, ¿esto puede aliviar la inflación para que sea un poquito menos del 7%?
Vamos a empezar a mirar en la góndola si efectivamente lo que estamos pagando, que pagamos ayer, a partir que entre en vigencia esa medida, si hay una rebaja o no de precios. En principio... La experiencia indica que no. La experiencia indica que no. Ahora, si fracasó con Duhalde, si fracasó con Lavagna, si fracasó con Cristina, ¿por qué va a tener éxito en esta oportunidad? Bueno, a tal punto se consideraba esto en su momento, fue presentado incluso por Sergio Massa. Y cuando lo presenta Sergio Massa con este gobierno, el propio Marcos Peña, jefe de gabinete, dijo, eso es una chantada, no lo podemos aplicar. Exactamente. Ahora, la otra medida que podrían haber tomado, que también es difícil porque hay mucha informalidad en la Argentina y no se usa tanto la tarjeta de débito por ese motivo, era la devolución del IVA a todos aquellos que son jubilados, que cobran la UH, etcétera. Entonces, yo voy al supermercado, compro el producto, lo compro con la tarjeta de débito. Mi tarjeta de débito está registrado que yo soy jubilado o que cobro la UH. Y después en mi cuenta me aparece un reintegro del IVA direccionado a ese comprador porque está dentro del sector social que necesita una ayuda especial. Volvamos a empezar con este tema pensando en el consumidor, pensando que en el consumidor que hoy está asustado, el consumidor que dice qué está pasando con los precios, el que está viendo cómo... Ayer estaba viendo cómo remarcaban vinos, 25%. Sí, no. Le metieron a los vinos así, un saque, ¡tuc! 25%. En todos lados están metiendo 25%, ¡tuc! Así, te lo cambian rapidísimo. Claro, pero pará. Entonces te digo, para ese consumidor que está asustado porque ve cómo están remarcando los precios, esto, supongamos que funcione recontra bien. Supongamos que los empresarios actúen recontra bien, que los supermercados también actúen bien. ¿Esto puede resultar, si se aplica bien, en cierto alivio para el consumidor? El tema que hay es lo siguiente, si se baja el IVA del 21 a 0 o algunos casos del 10,5 a 0, la incidencia en el tramo final es pequeña. ¿Por qué motivo? Porque como la persona va a estar recibiendo el IVA, porque solamente se aplica esto en la fase final, solamente va a tener una incidencia en el último tramo que tiene que ver con el supermercado o con el negocio. Por lo tanto, en el mejor de los casos, una baja del IVA del 21 a 0, del 10,5 a 0, puede llegar a tener una incidencia de 3 o de 4 puntos, que no es nada. Por eso se llama impuesto al valor agregado. El valor agregado de cada etapa de la cadena de producción. Aquí vos estás agarrando la última cadena, todo lo demás no. Entonces, o sea, en el mejor de los casos, es muy baja la incidencia que tiene como rebaja de precio. Y como estamos en una situación donde todo el mundo remarca por las dudas, va a decir, no, esto ya lo absorbió el consumidor, pero dejémoslo. Pero 3, 4 puntos hoy en un producto no es nada. Porque por las dudas... Estábamos viendo ahí en las góndolas del Mercado Central, por ejemplo, ¿no es cierto? Una leche a 29 pesos. Se supone que cuando esto se empiece a implementar, porque están los anuncios, pero todavía no están las medidas, no está la información. Se supone entonces que va a estar de 29, pasaría a 23 pesos. No sabemos. Hay que ver después también la incidencia concreta que tiene, porque la leche esta final, el sachet va a tener el descuento, hay que ver cómo lo recibe en las etapas anteriores y cuál es el margen que le queda. El margen de beneficio que tiene ese lugar en particular. Por lo tanto, no hay una regla uniforme. Va a depender de cada lugar. Porque, insisto, van a recibir con el IVA la mercadería, ellos no la tienen que aplicar al público, pero no sabemos en qué incidencia tienen, cuánto incrementaron respecto al precio por el cual ellos pagaron esa leche en sachet. Si la gente va con su celular, entonces dice, estaba viendo recién la harina esa de 25 pesos, le descuento el 21, no. 20 pesos. No es correcto el cálculo. No es correcto el cálculo. Porque no sabemos cuál es el precio de las etapas anteriores a que llegó al negocio y no sabemos cuál es el margen de rentabilidad que tiene ese negocio en particular. Porque esa leche que quizás está a 29, en otro lado la conseguís a 32. Claro. Y entonces la regla no puede ser uniforme. Bueno, una medida resistida, una medida aplicada en otras épocas, incluso aplicada por Roberto Lavagna cuando fue ministro de Economía, y no dio resultado. Vamos a ver si en esta oportunidad, pero de todas maneras, el que va con el celular y hace la cuenta, se va a equivocar. No tiene que dividir por 10,5 por 21. No.
porque eso sería de toda la cadena. Tiene Sí. que solamente la incidencia en la etapa final. Perfecto. Y no sabemos el componente de rentabilidad que tiene la etapa final de ese negocio en particular. Para un control efectivo, la Secretaría de Comercio Interior, que sabemos dónde está, pero por ahora no hace nada, tendría que tener más o menos 30.000, 4.000, 50.000 inspectores. Es impresionante. Para Porque- que controlar efectivo. Porque tendría que ir supermercado por supermercado, especialmente las grandes cadenas, tiene la ventaja que si van a la Casa Central, ahí tienen toda la lista de precios de todas las sucursales y ver si efectivamente hicieron la reducción de la incidencia de la rebaja del IVA al 0% en cada uno de los productos que están involucrados en la lista que se dio a conocer hoy. Señor Ismael Bermúdez, como siempre, gracias por ayudarnos.